3 noches antes del parto, me desperté a las 3 de la mañana con un sonido que no venía del monitor, ni del teléfono, ni de la calle. Era un llanto bajo, irregular, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido. Me senté en la cama pensando que era mi esposa, pero ella dormía profundamente, respirando con dificultad, abrazando su vientre enorme. El llanto venía de afuera. Vivíamos en una casa pequeña, rentada en las afueras de la ciudad, cerca de un canal viejo que ya no figuraba en los mapas nuevos. El agua casi nunca corría, solo se acumulaba cuando llovía fuerte, formando charcos oscuros que tardaban semanas en secarse. Yo siempre había odiado ese canal, pero era lo único que podíamos pagar. Me levanté, caminé hasta la ventana y corrí la cortina apenas lo suficiente para mirar. No vi a nadie. El llanto siguió un par de segundos más y se detuvo. Esa noche no volví a dormir. Pensé que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Era nuestro primer hijo. Todo era miedo disfrazado de emoción. Yo nunca quise hijos, no por falta de amor, sino por terror. Terror a fallar, a repetir cosas que juré no repetir. Pero cuando supe que iba a ser papá, me obligué a creer que iba a estar bien. 2 días después, mi hijo nació. El parto fue complicado. Hubo gritos, sangre, órdenes apresuradas. En un momento creí que los perdía a los dos. Cuando por fin escuché el llanto del bebé, me eché a llorar yo también, con una mezcla de alivio y algo más oscuro que no supe identificar en ese momento. El doctor dijo que estaba sano. Mi esposa también, aunque agotada. Nos dejaron solos un rato. Yo me acerqué a la cuna. Miré ese rostro pequeño, arrugado, rojo, y sentí algo raro. No rechazo, no miedo, algo peor. Una sensación de que no estábamos solos. La primera noche en casa fue un desastre como todas. Llanto, pañales, torpeza. Pero entre los llantos de mi hijo, escuché otro. No venía de él. Venía del pasillo. Era el mismo llanto que había escuchado días antes. Solo que ahora más claro, más cerca. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a mi esposa. Es el bebé, respondió sin abrir los ojos. No insistí. Las noches siguientes se repitió. Siempre de madrugada. Siempre cuando el bebé dormía. El llanto aparecía. Se arrastraba por la casa como humedad. Y desaparecía cuando yo me levantaba a revisar. Empecé a notar otras cosas. El piso del pasillo amanecía mojado, aunque no había fugas. El baño olía a agua estancada. Y a veces, al pasar frente al espejo, juraría ver una sombra detrás de mí. Una madrugada, mientras mecía a mi hijo para que durmiera, lo escuché claro, sin confusión posible. ¡Ay, mi niño! Casi dejo caer al bebé. Miré alrededor. El cuarto estaba en penumbra. La voz había venido del rincón, cerca de la puerta. Sentí cómo se me erizaba la piel. No, susurré. Aquí no. El bebé se calmó de golpe. Abrió los ojos y miró hacia la puerta. Sonrió. Eso fue lo que más me perturbó. Empecé a investigar, no por curiosidad, sino por necesidad. Pregunté a vecinos, revisé noticias viejas. Descubrí que años atrás, antes de que se construyeran esas casas, el canal había sido un río pequeño. Una mujer había perdido a su hijo durante una crecida repentina. El cuerpo del niño nunca apareció. El de ella sí, días después, más abajo, con los brazos destrozados de tanto buscar entre el agua y las piedras. La gente empezó a llamarla como siempre llaman a estas cosas, la Llorona. Leí eso de madrugada,
con el bebé dormido en mi pecho. Cuando terminé, escuché el llanto otra vez, pero ya no sonaba triste, sonaba desesperado. Las cosas se pusieron peor cuando mi esposa empezó a decir que escuchaba a alguien cantarle al bebé cuando yo no estaba. Una canción suave, vieja, que no reconocía. Yo no le dije que yo también la escuchaba. Una noche desperté y no encontré al bebé en la cuna. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí por la casa, llamando su nombre, despertando a mi esposa entre gritos. El llanto llenaba todo, rebotando en las paredes, mezclándose con el mío. Lo encontré en la sala. La puerta estaba abierta. El aire frío entraba desde afuera. Mi hijo estaba en el suelo, envuelto en su manta, llorando. Y frente a él, ella. No flotaba, no era translúcida. Estaba empapada, el vestido blanco pegado al cuerpo, el cabello largo chorreando agua. Tenía los pies descalzos, llenos de lodo. Cuando levantó la cabeza, vi su rostro, pálido, marcado, con los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Devuélvemelo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me lancé hacia mi hijo, lo levanté y retrocedí. Ella no me atacó. No se movió. No es tuyo, logré decir. El llanto salió de su boca, fuerte, desgarrador, llenando la casa. Y me lo quitaron. El agua empezó a brotar del suelo, formando charcos alrededor de sus pies. Olía a río viejo, a óxido. Yo lo escucho llorar, continuó, todas las noches. Entonces entendí el giro cruel de todo. No venía por mi hijo, venía por mí, por el miedo que yo cargaba, por las veces que pensé que no sería capaz de protegerlo, por cada segundo en que dudé. La Llorona no buscaba llevarse niños al azar, buscaba padres rotos, llenos de culpa antes de tiempo. No voy a fallar, grité, no como los demás. Ella me miró largo rato. El llanto se fue apagando poco a poco. El agua comenzó a retirarse, deslizándose hacia la puerta abierta. Eso dicen todos, susurró, hasta que el miedo gana. Se dio la vuelta y caminó hacia el canal. La puerta se cerró sola detrás de ella. Esa noche no dormimos. Han pasado años desde entonces. Mi hijo creció. Yo también, a la fuerza. El llanto no volvió como antes, pero a veces, en noches de cansancio extremo, lo escucho a lo lejos, mezclado con el sonido del agua. Y entonces abrazo a mi hijo un poco más fuerte, porque entendí algo que nadie te dice cuando eres padre por primera vez. El verdadero terror no es perderlos, es darte cuenta de todo lo que podrías llegar a ser por no perderlos. Y algunas leyendas no vienen a llevarse a los niños, vienen a recordarte lo fácil que es convertirte en el monstruo si bajas la guardia. Relato número 2. Yo estaba despierto, sentado en la orilla de la cama improvisada, dentro de la cabaña, poniéndome las botas llenas de tierra seca del día anterior, cuando lo escuché. No fue un grito, no fue un alarido, fue un llanto largo, húmedo, que se extendía como neblina entre los árboles. Pensé que era una vaca pariendo o algún animal atrapado en una cerca. En el campo, uno aprende a justificar sonidos raros si quiere conservar la cordura. Ese día había ido solo a revisar un terreno que mi tío llevaba meses intentando vender. Un pedazo de tierra grande, lleno de milpas secas, un arroyo viejo y una casa abandonada que nadie había querido habitar desde hacía años. Yo acepté ir porque necesitaba el dinero y porque honestamente no creía en las historias que contaban los vecinos. Historias de llantos, de una mujer, de niños. Salí de la cabaña con el primer café del día en la mano. El aire estaba frío y olía a tierra mojada, aunque no había llovido.
El cielo apenas comenzaba a aclararse. El llanto seguía ahí, más lejano ahora, pero constante, como si alguien llorara sin esperar respuesta. «Ya cállate», murmuré, sin saber a quién se lo decía. Caminé hacia el corral. Todo parecía normal. Las gallinas inquietas, el perro del vecino ladrando a lo lejos. Pero el arroyo tenía agua, no mucha, pero suficiente para reflejar el cielo. El problema era que ese arroyo llevaba seco más de 5 años. Me quedé mirando el agua, con el café temblándome en la mano. El llanto venía de ahí. Seguí trabajando. Esa fue mi segunda mala decisión. Empecé a recorrer el terreno, marcando límites, tomando fotos, anotando desperfectos. Mientras más me alejaba de la cabaña, más pesado se sentía el ambiente. El silencio no era natural. No había pájaros, no había insectos. Solo mis pasos y de vez en cuando ese llanto que aparecía y desaparecía como si jugara conmigo. Cerca del mediodía encontré la casa vieja. Era una construcción baja, de adobe, con el techo vencido y las ventanas sin vidrio. La puerta estaba abierta. No recordaba haberla visto en tan mal estado la última vez. Me acerqué con cuidado. El olor a humedad era tan fuerte que me hizo arder los ojos. Dentro había marcas en el piso, arrastres, como si algo pesado hubiera sido movido muchas veces. En una esquina encontré un zapato pequeño, cubierto de lodo seco. No era antiguo, era moderno, de niño. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del campo. No es real, me dije. Alguien vino antes. Pero el llanto empezó otra vez, esta vez dentro de la casa. Venía del fondo, de una habitación sin puerta. Caminé despacio, con el corazón golpeándome en las sienes. Al asomarme, vi el suelo húmedo, charcos pequeños formándose desde las grietas. El agua estaba subiendo. Y ahí la vi, de espaldas, arrodillada, con un vestido blanco sucio pegado al cuerpo. El cabello largo y negro le caía como un velo mojado. Sus hombros subían y bajaban con cada sollozo. No grité, no corrí. Me quedé ahí, como un idiota. «Señora», dije, y mi voz sonó diminuta. El llanto se detuvo. Ella giró la cabeza lentamente, lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. No tenía nada sobrenatural. Tenía la piel pálida, marcada, los ojos hundidos y rojos. Me miró con una mezcla de cansancio y rabia. «Siempre vienen», dijo. «Siempre llegan tarde». Retrocedí un paso. El piso crujió. El agua se movió sola, formando ondas alrededor de sus rodillas. Yo solo vine a trabajar», balbuceé. Ella se puso de pie. El agua le llegaba a los tobillos. Caminó hacia mí sin prisa. Cada paso dejaba huellas mojadas que no desaparecían. «Aquí trabajaron muchos», respondió. Todos miraron. Ninguno hizo nada. Sentí un dolor agudo en el estómago, como si algo me apretara desde dentro. Imágenes comenzaron a colarse en mi cabeza sin permiso. Hombres bebiendo junto al arroyo, risas, niños jugando cerca del agua, una crecida repentina, gritos, llanto. «No los encontré», dijo ella, y su voz se quebró. Busqué hasta que el río me arrancó las manos. Miré sus brazos. Estaban llenos de cicatrices, algunas profundas, otras viejas. La piel parecía desgarrada en ciertos puntos, como si hubiera sido arrastrada contra piedras.
El llanto volvió, pero ahora no era solo tristeza, era furia. El agua comenzó a subir rápido, me cubrió los zapatos, sentí el frío atravesarme. Algo rozó mi pierna, algo pequeño. Grité y tropecé hacia atrás, caí sobre el suelo húmedo. Vi manos salir del agua, pequeñas, torcidas, tratando de sujetarse a algo que no estaba ahí. El olor a río viejo llenó el cuarto. No, dije. No fui yo. Ella se detuvo frente a mí. Pero sabías, respondió. Todos saben. Y el campo guarda memoria. El llanto se transformó en un grito que me atravesó la cabeza. Sentí un golpe seco en la sien. El mundo giró. Desperté afuera, tirado en la tierra, empapado, con la boca llena de barro. El sol ya estaba bajo. La casa se veía seca, abandonada como siempre. El arroyo, otra vez seco. Pensé que había alucinado, que el calor, el cansancio, el miedo me habían jugado una mala pasada. Me levanté tambaleándome y caminé hacia la cabaña. En el camino vi algo que me detuvo en seco. Huellas mojadas. Venían del arroyo. Cruzaban el campo. Se perdían detrás de mí. Esa noche me fui del terreno. No volví. Mi tío nunca logró venderlo. Nadie quiso comprarlo después de que un par de trabajadores dijeron escuchar llantos al amanecer y encontrar agua donde no debía haber. A veces, cuando manejo por carretera y veo campos vacíos, arroyos secos, tierras olvidadas, recuerdo ese día. Recuerdo el llanto mezclado con el viento, el olor a tierra mojada sin lluvia. Y entiendo algo que antes no quería aceptar. El campo no es silencioso. El campo escucha. Y hay llantos que no buscan asustarte. Solo quieren que por una vez alguien no se vaya fingiendo que no oyó nada. Relato número 3. El primer aviso fue el olor. No el típico olor a humedad o a metal oxidado que uno espera en un trabajo peligroso, sino algo más viejo, más denso, como ropa mojada guardada durante años. Estaba parado frente a la entrada del túnel con el casco en la mano, esperando a que dieran la orden de bajar, cuando ese olor salió de la oscuridad como si el túnel respirara. ¿Hueles eso?, pregunté sin pensar. Nadie respondió. Mis compañeros ya estaban concentrados en ajustar arneses, revisar linternas, bromear para quitarse el miedo. Yo era el nuevo, el que había aceptado el turno nocturno porque pagaban mejor y porque no había muchas opciones. Mantenimiento subterráneo en una zona vieja de canales y drenajes, justo donde la ciudad se construyó encima de lo que antes fue río. Trabajo peligroso, decían, pero no explicaban por qué. Bajamos uno por uno. La escalera metálica vibraba bajo el peso, y el eco de los pasos parecía multiplicarse. La luz de la superficie se fue apagando hasta quedar solo los conos amarillos de nuestras lámparas. El aire se volvió pesado de inmediato, húmedo, difícil de tragar. Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Esa sensación de que algo te observa cuando no debería haber nadie. El túnel era más ancho de lo que imaginaba. Agua oscura corriendo lenta por el centro, paredes cubiertas de musgo, marcas viejas que no parecían hechas por herramientas. El sonido del agua rebotaba y se deformaba, como si viniera de muchos lugares al mismo tiempo. Avanzamos. El trabajo consistía en revisar una compuerta antigua que llevaba días dando lecturas raras. Si fallaba, podía provocar una inundación en media colonia. Nada espectacular, nada heroico, solo peligro constante y poco margen de error. A los 10 minutos lo escuché. Un sonido bajo, irregular, casi confundible con el eco del agua.
Me detuve. ¿Escucharon eso? Es el túnel, respondió uno de los veteranos. Punto. Aquí todo suena raro. Seguí caminando, pero el sonido volvió. Más claro ahora. No era metal, no era agua, era un llanto. No un grito, no un sollozo exagerado. Era un llanto cansado, profundo, como de alguien que ya no espera consuelo. El casco me empezó a apretar la cabeza. Pensé en historias que había escuchado de niño, en advertencias dichas en voz baja cerca de ríos y canales. Me reí solo dentro del casco. No iba a ser tan fácil asustarme. Llegamos a la compuerta, una estructura enorme, cubierta de sarro, con cadenas gruesas y válvulas que no se habían tocado en décadas. El jefe vio instrucciones rápidas. 2 revisarían la base, otros subirían a la plataforma lateral. A mí me tocó quedarme abajo, cerca del agua, sosteniendo la luz y pasando herramientas. El llanto volvió. Esta vez no venía del túnel, venía del agua. Miré hacia abajo. La linterna iluminó la superficie negra. Por un segundo, creí ver algo moverse bajo el reflejo. No un animal, algo más lento, más deliberado. Me dijo uno, esto no es lugar para distraerse. Asentí y seguí trabajando, pero el cuerpo ya no me obedecía igual. Las manos me temblaban, el olor era más fuerte, y entre el ruido metálico, escuché una voz. Mis hijos. Se me heló la sangre. Miré alrededor. Nadie parecía haber oído nada. Seguí el sonido con la linterna. El haz de luz se deslizó por la pared, bajó al agua, y ahí estaba ella. No flotaba, no brillaba. Estaba de pie en el agua, con el vestido blanco pegado al cuerpo, empapado, sucio. El cabello negro le cubría la cara. Sus hombros se movían con cada sollozo. El agua le llegaba a las rodillas, pero no parecía afectarle. Me quedé sin aire. Quise gritar, pero ningún sonido salió. La linterna temblaba en mi mano. Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, marcado, con los ojos hundidos e hinchados de tanto llorar. No parecía un monstruo. Parecía alguien rota. Aquí trabajan ahora, dijo, sobre lo que se tragó el río. Di un paso atrás y resbalé. Caí de rodillas, salpicando agua. El dolor me subió por las piernas, pero no fue eso lo que me hizo gemir. Algo me tocó el tobillo, algo frío. No mires, me dije. No mires. Pero miré. Bajo la superficie, vi formas. Pequeñas, manos, cabellos flotando como algas, cuerpos atrapados entre basura vieja, piedras. Restos de la ciudad que creció sin mirar atrás. El llanto se volvió más fuerte, llenándolo todo. Ellos gritaban, continuó, y yo también. Nadie bajó. Entonces lo entendí. Años atrás, antes de que ese túnel existiera, ese lugar había sido un paso del río. Hubo una crecida, familias viviendo cerca, advertencias ignoradas, el agua llevándose todo. No fui yo, balbuceé. Yo no estaba aquí. Ella dio un paso hacia mí. El agua se agitó. Pero estás ahora, respondió. Las luces parpadearon. Escuché gritos arriba. Algo falló en la compuerta. El agua empezó a subir rápido, golpeando las paredes con fuerza. El jefe gritaba órdenes, pero el ruido se las tragaba. Sentí que me jalaban. Caí de espaldas. El casco golpeó contra el metal. El mundo se llenó de agua, de frío, de un peso que me arrastraba hacia abajo. Manos pequeñas se aferraban a mi ropa. No con rabia, con desesperación. Vi a la mujer frente a mí, ahora sin llorar. No vengo a llevarte, dijo. Vengo a que recuerdes.
El agua me cubrió la cara. Tragué. Sentí el ardor en los pulmones. El cuerpo empezó a apagarse. Desperté tosiendo, vomitando agua sucia. Estaba tirado sobre el concreto, con luces rojas girando sobre mi cabeza. Gente gritaba mi nombre. Me dijeron que hubo un fallo repentino, que casi se ahogan varios, que fue suerte que me sacaran a tiempo. Suerte. Nadie mencionó a la mujer. Nadie habló de llantos. Nadie explicó por qué encontraron marcas de manos pequeñas en mi pantalón, marcadas con lodo seco. Renuncié al día siguiente. No volví a trabajos subterráneos. No volví a acercarme a canales ni ríos. Pero hay noches en que despierto empapado, con el sonido del agua en los oídos y ese llanto viejo arrastrándose por mi memoria. Y entendí algo que nadie te dice cuando aceptas un trabajo peligroso. A veces el riesgo no es morir allá abajo. A veces el verdadero peligro es descubrir sobre qué estás parado y saber que el lugar nunca olvidó a los que se tragó. Relato número 4. La amenaza llegó escrita con plumón rojo, torcida, casi infantil, en la puerta de mi casa. No te metas. Eso decía. Nada más. 2 palabras que parecían latir sobre la madera. No había firma. No había explicación. Solo esas letras gruesas, chorreando un poco, como si quien las escribió hubiera apretado demasiado el marcador o estuviera temblando. Lo raro no fue el mensaje. En el barrio donde vivía, las amenazas eran casi parte del paisaje. Lo raro fue el olor. La puerta olía a humedad vieja, a agua estancada, como si alguien la hubiera lavado con agua de río en plena madrugada. Toqué la madera y sentí los dedos fríos, mojados. Miré alrededor. Eran las 6 de la mañana. La calle estaba vacía. Ningún vecino, ningún perro, ningún coche pasando. El silencio era tan denso que me zumbaban los oídos. Pensé en borrar el mensaje, pero algo me detuvo. Una sensación incómoda en el pecho, como si hacerlo fuera peor que dejarlo ahí. Tomé una foto con el celular y entré a la casa. Mientras cerraba la puerta, lo escuché. Un llanto, lejano, apagado, como si viniera desde muy abajo, desde un lugar donde el sonido tiene que abrirse paso a la fuerza. Me quedé quieto, con la mano aún en la cerradura. El llanto duró unos segundos y se perdió. Yo ya estaba metido en problemas desde antes de esa amenaza. No legales, no todavía. Problemas de esos que no aparecen en papeles, pero que todo el mundo en el barrio conoce. Había aceptado un trabajo que nadie quería. Vigilar de noche un terreno baldío junto al canal viejo, donde se decía que tiraban cosas que no debían existir. Autos robados, armas, cuerpos. Yo no pregunté, necesitaba el dinero. La amenaza fue clara, no te metas. Y aún así, fui. Esa misma noche caminé hacia el terreno con una linterna, un radio viejo y un nudo en el estómago. El canal corría lento, oscuro, con ese sonido constante que parece respiración. El aire estaba pesado. Olía igual que mi puerta esa mañana. Apenas crucé la reja oxidada, sentí que algo había cambiado. El silencio no era natural. No había grillos, no había ranas, no había nada. Solo el agua y mis pasos. Empecé mi ronda. Fue entonces cuando escuché el llanto otra vez, más cerca. No era un grito, no era un alarido, era un llanto largo, cansado, que parecía venir de alguien que ya no esperaba ser escuchado. Me detuve y apunté la linterna hacia el canal. La vi. Estaba parada en la orilla, de espaldas, vestido blanco pegado al cuerpo, sucio, empapado. El cabello negro le caía hasta la cintura, ocultándole la cara.
No se movía, salvo por el leve temblor de sus hombros. Sentí como se me erizaba la piel. «Oiga», dije, y mi voz sonó ridículamente pequeña. «No puede estar aquí». El llanto se detuvo. Ella giró la cabeza lentamente, apenas lo suficiente para que pudiera ver parte de su rostro. Piel pálida, marcada, ojos hundidos y enrojecidos. No había rabia en su expresión. Había algo peor: cansancio. «A ti ya te avisaron», dijo. Di un paso atrás. «¿Quién eres?», pregunté. Ella soltó una risa breve, rota. «Eso no importa. Importa que escuches». El llanto volvió, más fuerte, llenando el terreno. El agua del canal comenzó a moverse de forma extraña, formando ondas que no correspondían al flujo normal. Sentí un mareo leve. «No me metas en tus cosas», dije. «Yo solo trabajo aquí». Ella avanzó un paso. El agua le cubrió los pies. Eso dijeron todos. Entonces lo entendí. La amenaza no era para proteger algo, era para proteger a alguien. A los que usaban ese canal, ese terreno, para desaparecer gente. Y ella no era su aliada. «Ellos amenazan», continuó. «Yo cumplo». El suelo vibró. Sentí un golpe seco en la pierna, como si algo me hubiera chocado desde abajo. Miré. Una mano había salido del agua y se había vuelto a hundir de inmediato. Grité. Tropecé hacia atrás, caí de espaldas. La linterna rodó, iluminando el canal de forma caótica. Vi más movimientos bajo la superficie. Sombras, formas humanas atrapadas entre basura y lodo. «No fue mi culpa», balbucié. «Yo no sabía». Ella se acercó hasta quedar a pocos metros de mí. Ahora sí. El llanto se transformó en un sonido insoportable, como si el aire mismo se rompiera. El agua comenzó a desbordarse, avanzando sobre el terreno. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás. Sentí algo sujetarme el tobillo. Caí de bruces. El golpe me sacó el aire. Logré zafarme a patadas. Corrí hasta la reja y la salté. No paré hasta llegar a mi casa. A la mañana siguiente, la amenaza había cambiado. «No te vayas», escrito con el mismo plumón, pero esta vez las letras estaban torcidas, como si alguien hubiera escrito bajo el agua. Ese fue el giro que no vi venir. No querían que me metiera, porque ahora necesitaban que me quedara. Esa noche, antes de que pudiera decidir qué hacer, llegaron por mí. Hombres sin placas, sin nombres. Me golpearon. Me subieron a una camioneta. Me dijeron que había visto demasiado. El trayecto terminó cerca del canal. Me bajaron a empujones. El agua estaba más alta que nunca. El llanto llenaba el aire. «Hazlo rápido», dijo uno. «Aquí nadie escucha». Pero ella sí. Emergió del agua justo cuando me arrodillaron. El vestido flotaba a su alrededor. El cabello se movía como si tuviera vida propia. Los hombres retrocedieron al verla. «Ya no amenacen», dijo ella. «Ya no sirve». El agua se levantó de golpe. Gritos, golpes. Sentí que me jalaban hacia atrás, lejos del canal. Perdí el conocimiento. Desperté horas después, solo, empapado, con marcas de manos en los brazos. Nunca encontraron a esos hombres. Yo me fui del barrio esa misma semana. Dejé todo. Nunca volví a pasar cerca de un canal. Pero a veces, cuando alguien me amenaza, cuando alguien cree que el miedo basta para callar a otros, escucho ese llanto a lo lejos. Y sé que hay advertencias que no vienen de los vivos, y amenazas que no buscan asustarte, sino avisarte que alguien más ya decidió hacer justicia. Relato número 5. El pueblo no aparecía en ningún mapa actual, pero yo lo había visto escrito en una libreta vieja, con letra temblorosa, como si a quien la escribió le hubiera dolido la mano.
La libreta pertenecía a mi abuelo. Murió sin decir mucho, pero dejó cosas así. Pistas sin explicación. Nombres tachados. Fechas incompletas. Entre todo eso, una frase subrayada varias veces. No regreses al pueblo aunque escuches llorar. Eso fue lo que me llevó hasta ahí. Yo siempre fui escéptico, incluso con las historias de mi propia familia. Decían que mi abuelo había nacido en un pueblo que ya no existía, que fue borrado por una inundación, por un error del gobierno, por una maldición. Cada quien tenía su versión. Nadie se ponía de acuerdo. Lo único constante era el llanto. Siempre el llanto. Así que un fin de semana agarré el coche y seguí las indicaciones vagas de la libreta. Un camino de terracería, un puente que ya no estaba, un desvío marcado con un árbol partido por un rayo. Me tomó horas. Perdí señal. Perdí paciencia. Cuando quise dar la vuelta, el camino ya no se veía igual. El aire cambió primero. Se volvió más húmedo, más frío. Luego el silencio. No era tranquilidad, era ausencia. Como si algo hubiera apagado el sonido del mundo. Y entonces lo vi. Casas bajas, de adobe, con techos vencidos. Una iglesia sin campana. Calles de tierra cubiertas de lodo seco. El pueblo perdido. Estacioné el coche al borde de lo que parecía ser la plaza principal. El motor se apagó solo. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Suspiré, molesto, y bajé. El olor me golpeó de inmediato. Agua vieja, madera podrida, algo más metálico. Caminé despacio, sintiendo esa incomodidad que no se puede explicar, como si cada paso fuera una falta de respeto. Las casas parecían abandonadas desde hacía décadas, pero había detalles que no cuadraban. Una silla mecida que todavía se movía, huellas recientes en el lodo, ropa colgada como si alguien fuera a volver por ella. Fue entonces cuando escuché el llanto. Venía de lejos, suave, casi confundido con el viento. No era un grito, era un lamento largo, cansado. Se me apretó el pecho. Pensé en dar media vuelta, pero la curiosidad siempre ha sido más fuerte que mi instinto. Seguí el sonido hasta el borde del pueblo, donde el terreno descendía hacia lo que alguna vez fue un río. Ahora era un cauce ancho, seco en algunas partes, lleno de basura vieja, troncos, restos de casas arrastradas por el agua. Ahí estaba ella, sentada sobre una piedra grande, mirando el cauce. Vestía de blanco, pero el vestido estaba manchado, húmedo, pegado al cuerpo. El cabello negro le caía por la espalda como un manto pesado. Sus hombros se movían con cada sollozo. No grité, no corrí, me quedé quieto, como si el cuerpo supiera que cualquier movimiento brusco sería un error. No debiste venir, dijo, sin voltear a verme. Su voz no era un alarido ni un susurro sobrenatural. Sonaba humana, cansada, rota. Yo solo estoy de paso, mentí. Ella soltó una risa breve, amarga. Aquí nadie está de paso. El llanto se detuvo. Se levantó lentamente. Cuando se giró, vi su rostro, pálido, con ojeras profundas, la piel marcada como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua. Sus ojos estaban rojos, no de furia, sino de haber llorado demasiado. Este pueblo no se perdió, continuó. Lo enterraron. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Hubo una inundación, dije. Eso dicen. Ella dio un paso hacia mí.
El suelo crujió bajo sus pies mojados. Eso dijeron para no buscar. De pronto, imágenes comenzaron a golpearme la cabeza sin permiso. Gente corriendo, agua subiendo rápido, gritos, niños arrastrados por la corriente, puertas cerrándose. Vi hombres con uniformes alejándose, ignorando las súplicas. Vi madres buscando entre el lodo. Ellos sabían, dijo, y se fueron. El llanto volvió, más fuerte. El cauce comenzó a llenarse de agua lentamente, como si el recuerdo mismo lo trajera de vuelta. Escuché chapoteos, golpes bajo la superficie. Mi abuelo. Empecé y me detuve. Ella me miró fijo. Él se quedó. Sentí un nudo en la garganta. Entendí de golpe por qué nadie hablaba claro, por qué el nombre del pueblo estaba tachado en la libreta. Ayudó a sacar niños, continuó. A muchos, pero no a todos. El agua subió hasta cubrirme los zapatos. Estaba helada. Algo rozó mi pantorrilla. Me moví de golpe. No fue suficiente, dijo ella. Desde luego, nunca lo es. El llanto se volvió un grito desgarrador. Del agua comenzaron a emerger formas, brazos, manos pequeñas, cabellos flotando. No eran ataques, eran intentos desesperados de salir. Caí de rodillas. El barro me cubrió las manos. Sentí náuseas. No vengo a llevarte, dijo ella acercándose. Vengo a que recuerdes por ellos. ¿Por qué yo?, logré decir. Ella me miró largo rato. Porque tú sí regresaste. El agua se retiró de golpe. Las figuras desaparecieron. El silencio volvió, pesado, aplastante. Ella comenzó a alejarse, caminando hacia el cauce que ya no estaba. No vuelvas, dijo, y no dejes que lo olviden. Parpadeé y ya no estaba. El pueblo parecía más viejo ahora, más deshecho. Las casas se desmoronaban ante mis ojos, como si el tiempo hubiera decidido cobrarse todo de una vez. Corrí hacia el coche. Milagrosamente encendió. Manejé sin mirar atrás. Semanas después, investigué archivos, periódicos viejos, registros borrados. Encontré referencias vagas a un desvío de río mal planeado, a una evacuación incompleta, a un asentamiento reubicado. Nada de muertos, nada de nombres. El pueblo nunca existió oficialmente. Entendí entonces el verdadero giro de todo. La leyenda no nació para asustar, nació porque era lo único que quedaba. El llanto era la forma de no desaparecer del todo. A veces, cuando llueve fuerte, escucho ese lamento mezclado con el agua golpeando el suelo. Y sé que mientras alguien lo escuche, mientras alguien recuerde, el pueblo perdido no está del todo enterrado. Pero también sé que hay lugares que no quieren ser encontrados, solo quieren que no los borren otra vez. Relato número 6. El día que encontré la primera bolsa negra, supe que algo andaba mal, pero no imaginé hasta dónde iba a llegar. Era temprano, todavía no salía bien el sol, y yo estaba trotando por la orilla del canal, como lo hacía casi todas las mañanas. Vivía solo, recién separado, con la cabeza llena de ruido, y correr era lo único que me ayudaba a no pensar tanto. La bolsa estaba atorada entre los carrizos, medio inflada, moviéndose despacio con el agua sucia. Pensé que era basura, pero el olor me hizo detenerme en seco. Un olor espeso, dulce, imposible de confundir. Me acerqué lo justo para ver algo que no debía. Una mano asomando por una abertura mal cerrada, los dedos morados, rígidos. Vomité ahí mismo. Llamé a la policía, di mi declaración y traté de convencerme de que eso era todo, que había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado.
Pero esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché. Un llanto. No venía del canal directamente, sino de algún punto indeterminado, como si el sonido viajara por las paredes, por las tuberías, por el suelo. Era un llanto largo, agotado, que no pedía ayuda, solo expresaba dolor. Pensé que era mi cabeza, el estrés, la imagen de la mano. Cerré los ojos con fuerza. El llanto no se detuvo. Durante las semanas siguientes aparecieron más cuerpos, siempre cerca del canal, siempre envueltos en bolsas negras, siempre de madrugada. Los noticieros hablaban de un asesino serial, de alguien metódico, cuidadoso. Yo cambié mis rutas para correr, pero aún así sentía esa presencia constante, como si algo me observara desde el agua. Y siempre, al anochecer, el llanto. Una noche decidí seguirlo. No fue una decisión valiente, fue cansancio, rabia, necesidad de que algo tuviera sentido. Tomé una linterna y bajé al canal, ignorando esa voz interna que me gritaba que no lo hiciera. El agua estaba baja, apenas un hilo oscuro entre piedras y basura. El llanto se hizo más claro. Ahí la vi. Estaba de pie en medio del canal, con el vestido blanco empapado, sucio, pegado al cuerpo. El cabello negro le cubría el rostro casi por completo. No flotaba, no brillaba, no parecía un fantasma sacado de una película. Parecía una mujer real, devastada. No es seguro estar aquí, dije, sin pensar. El llanto se detuvo. Levantó la cabeza despacio. Vi su rostro, pálido, con ojeras profundas, los ojos hinchados y rojos. Me miró como si me conociera de toda la vida. «Tú sí escuchas», dijo. Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¿Escuchar qué?», pregunté. Giró un poco el cuerpo y señaló el agua. Ellos no dejaron de gritar. Miré hacia donde apuntaba. Por un segundo juré ver algo bajo la superficie. Sombras alargadas, movimientos lentos, como cuerpos atrapados entre piedras. Parpadeé y desaparecieron. «Hay alguien matando gente», dije. «No es seguro». Ella soltó una risa corta, amarga. «Él siempre estuvo aquí». No entendí. «El asesino», continuó, «no empezó ahora, solo cambió la forma». El aire se volvió más pesado. El llanto regresó, más suave, más cercano. Sentí que me dolían los oídos. «Antes el río se los llevaba», dijo. «Ahora él los trae». Retrocedí un paso. «¿Quién es él?». Ella me miró fijamente. «Uno que aprendió a no llorar». Esa noche no dormí. Las palabras me dieron vueltas en la cabeza hasta el amanecer. Al día siguiente, revisando noticias viejas, encontré algo que me heló la sangre. Hacía más de 20 años, en esa misma zona, habían desaparecido varias personas. Nunca encontraron cuerpos. El canal era más profundo entonces. Hubo rumores, pero nada comprobado. Un sospechoso, un hombre que vivía cerca del agua. Nunca pudieron probarle nada. El nombre me resultó familiar. Era el conserje del edificio donde yo vivía. Empecé a observarlo. Sus horarios, sus manías. Siempre salía de noche. Siempre olía a cloro y humedad. Sus manos siempre cubiertas con guantes, incluso en verano. Y algo más. Cada vez que pasaba cerca del canal, el llanto se escuchaba más fuerte. La confirmé la noche que decidí seguirlo. Lo vi cargar una bolsa negra desde su camioneta. Caminó sin prisa hacia el canal, como quien hace una rutina conocida. Lo seguí a distancia, con el corazón golpeándome el pecho. Cuando estaba a punto de arrojar la bolsa al agua, ella apareció. No salió de la nada. Simplemente estaba ahí, bloqueándole el paso. El hombre se quedó congelado. La linterna que llevaba cayó al suelo.
Otra vez no, murmuró él. Ya basta. El llanto llenó el canal. Nunca bastó, respondió ella. El hombre retrocedió, tropezó, cayó de rodillas. La bolsa se abrió un poco. Vi un rostro joven, golpeado, amoratado. Ellos gritaban igual, dijo ella. Y tú mirabas. El hombre empezó a llorar. Un llanto feo, desesperado, nada parecido al de ella. Yo no empujé, dijo. El agua subió. Fue un accidente. Ella avanzó. El agua comenzó a moverse, a rodearlo. Y después aprendiste, susurró. Aprendiste a terminar el trabajo. Yo quería correr, gritar, hacer algo, pero el cuerpo no me respondió. El hombre intentó levantarse, pero manos salieron del agua y lo sujetaron. Gritó, pataleó. La bolsa fue arrastrada hacia el canal. El agua subió de golpe, cubriéndolo hasta el pecho. No, grité al fin, detente. Ella me miró por primera vez. Tú solo mira, dijo. Como hicieron todos, el hombre desapareció bajo el agua en medio de gritos ahogados. El canal volvió a quedar en calma. El cuerpo ya no estaba, ni el suyo ni el de la bolsa. Ella se acercó a mí. El llanto se apagó poco a poco. No soy la que mata, dijo, solo la que recuerda. ¿Y ahora qué?, pregunté temblando. Ahora sabrás escuchar, respondió. Desapareció. A la mañana siguiente, encontraron la camioneta del conserje abandonada. Nunca apareció. Oficialmente, el asesino simplemente dejó de matar. Yo me mudé poco después. Pero hay noches en las que, cuando cierro los ojos, escucho ese llanto a lo lejos, mezclado con el sonido del agua. Y entendí el verdadero giro de todo demasiado tarde. Ella no castiga a los asesinos. Los obliga a enfrentarse a lo que hicieron. Y a veces, el castigo no es morir. Es ser recordado solo por el llanto que dejaste atrás. Relato número 7. La primera vez que mi abuela me dijo que no me acercara al lavadero fue cuando yo tenía 7 años. No gritó, no amenazó, solo me miró con esos ojos desorbitados, húmedos, siempre al borde del llanto, y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Si escuchas llorar, no respondas, porque no siempre soy yo. Desde entonces en la familia empezaron a llamarla la abuela loca sin ningún pudor. A sus espaldas, claro, decían que había perdido la cabeza después de que murió uno de sus hijos, que se quedó tocada, que hablaba sola, que a veces lloraba en la madrugada como si alguien la estuviera desgarrando por dentro. Yo crecí escuchando eso, pero también crecí viviendo en su casa, una casa vieja, amplia, con paredes gruesas y un patio enorme al fondo, donde estaba el lavadero de cemento y un canal angosto por donde corría agua sucia cuando llovía. Ese canal siempre me dio mala espina. Olía raro. No como drenaje, sino como agua estancada que lleva demasiado tiempo recordando cosas. Mi abuela pasaba horas ahí, lavando ropa que ya estaba limpia, restregando con una fuerza innecesaria, murmurando palabras que yo no entendía. A veces lloraba mientras lavaba, a veces reía, a veces se quedaba quieta, mirando el agua correr, como si esperara que algo saliera de ahí. Mi mamá decía que no le hiciera caso. Mi papá decía que era mejor no contradecirla. Mis tíos decían que estaba loca desde antes, pero nadie explicaba por qué, cuando ella lloraba, el resto de la casa se quedaba en un silencio tan pesado que dolía en los oídos. El día que empezó todo, yo ya era adulto y había vuelto a la casa porque no tenía a dónde más ir. Divorcio, deudas, mala racha. La abuela seguía viva, más encorvada, más flaca,
pero con los mismos ojos inquietos. Mi mamá ya había muerto y mis tíos apenas venían. Yo me quedé a cuidarla. La primera noche escuché el llanto. No venía del cuarto de mi abuela, venía del patio. Me levanté con el corazón acelerado, pensando que se había caído o que estaba teniendo uno de sus episodios. Caminé descalzo por el pasillo oscuro. El sonido era claro, un llanto largo, profundo, femenino, lleno de dolor, pero no reconocí la voz. Cuando llegué al patio, la vi. Mi abuela estaba sentada en el borde del lavadero, de espaldas a mí, completamente inmóvil. El llanto venía de más allá, del canal. «Abuela», susurré. Ella no se movió. «Abuela, ¿está bien?». Entonces habló, con una voz tan calmada que me dio más miedo que si hubiera gritado. Ya empezó otra vez. El llanto se hizo más fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién llora?», pregunté. Mi abuela giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero sus ojos estaban secos, abiertos de par en par. «La que no se fue», dijo, «la que se quedó conmigo». Quise acercarme al canal, pero ella levantó la mano. «No», ordenó, «no la mires todavía». Esa noche no dormí. El llanto duró horas, subiendo y bajando de intensidad, hasta que cerca del amanecer se apagó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave invisible. Al día siguiente, mi abuela actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, barrió el patio, lavó ropa. Yo intenté preguntarle, pero me cortó en seco. «No preguntes lo que no quieres heredar», me dijo. Esa frase me persiguió todo el día. Empecé a notar cosas. El agua del canal a veces subía sin llover. El lavadero amanecía mojado, aunque nadie lo hubiera usado. Y en la madrugada, siempre, siempre el llanto. Una noche no aguanté más. Salí al patio con una linterna mientras mi abuela dormía. El llanto estaba ahí, claro, nítido, desgarrador. Venía del canal. Alumbré el agua y la vi. Una mujer de pie dentro del canal, con un vestido blanco sucio, pegado al cuerpo por el agua. El cabello negro le cubría el rostro. No flotaba, estaba hundida hasta las rodillas, como si el fondo la sujetara. Mi cuerpo se paralizó. El llanto salió de ella, pero no movía la boca. Era como si el sonido viniera de todo su cuerpo. Retrocedí, choqué con algo. Mi abuela estaba detrás de mí. «Te dije que no miraras todavía», susurró. «¿Qué? ¿Qué es eso?», logré decir. La mujer levantó lentamente la cabeza. Vi su rostro pálido, hinchado, con los ojos rojos, marcados por años de llanto. «Es la que vino por mí», dijo mi abuela, y se quedó. El llanto se detuvo. La mujer nos miró. «No me la dio», dijo con voz rota. «Me la escondió». El aire se volvió pesado. Sentí náuseas. «Abuela», balbuceé, «¿de qué habla?». Mi abuela se sentó en el borde del lavadero, derrotada. «Yo no quise», dijo. «Solo quería que no se la llevara». Entonces entendí que la historia que nos contaron siempre estaba incompleta. Muchos años atrás, cuando mi abuela era joven, vivía ahí mismo. El canal era más profundo. El barrio se inundaba seguido. Una noche, durante una crecida, una mujer del barrio perdió a sus hijos en el agua. Gritó, lloró, buscó ayuda. Mi abuela estaba ahí y no abrió la puerta. «Tenía a los míos durmiendo», dijo, temblando, «y el agua subía. Pensé que si abría, se los llevaba a todos». La mujer del canal comenzó a llorar otra vez, pero ahora su llanto era rabioso, quebrado.
Los escuché, continuó mi abuela. Los niños gritaban, y yo me tapé los oídos. El agua empezó a moverse. Manos pequeñas salieron del canal, golpeando el cemento. El sonido era húmedo, viscoso, horrible. Caí de rodillas. Después dijeron que estaba loca, susurró mi abuela, y dejé que lo creyeran. La mujer avanzó un paso. El agua subió. No vine por venganza, dijo. Vine por compañía. El giro me golpeó como un puñetazo. Ella no quería matar a mi abuela. Quería que viviera con el recuerdo, que la escuchara llorar cada noche, que no tuviera paz. Y ahora yo estaba ahí. La mujer giró el rostro hacia mí. Ella ya está cansada, dijo. Alguien tiene que escuchar ahora. Mi abuela me tomó la mano con una fuerza sorprendente. No la escuches, me suplicó. Vete. El llanto se volvió insoportable. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Solté la mano de mi abuela y corrí hacia la casa. Cerré la puerta. Me tapé los oídos. Grité. A la mañana siguiente, el patio estaba seco. El canal vacío. Mi abuela estaba muerta en su cama, con una expresión tranquila por primera vez. El médico dijo que fue el corazón. Yo me quedé en la casa unos días más, arreglando cosas. La última noche, mientras empacaba, escuché el llanto otra vez. Venía del patio. No fui. Ahora vivo lejos, en un departamento sin patios, sin canales. Pero algunas noches, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho un llanto suave, paciente, como esperando que alguien le responda. Y tengo miedo de algo muy específico, que la abuela loca no estuviera loca, sino entrenándome para lo que tarde o temprano me iba a tocar escuchar. Relato número 8. El motor quebrado. Movíamos. Quebrado. Todo empezó quebrado. Empezó a llamar la atención asfalto. No dije nada. Lo último, no dije nada. De los hombres que iban adelante. Llamar la atención porque yo también quería era llamar la atención, lo fui. Ilegal, anuncié. Policía ilegal. Me quedé trabajando policía ilegal siempre, pero sin respaldo ilegal. Registro sin respaldo. Un policía ilegal. De esos que levantones selectivos. Iban a respaldo. Un levantones selectivo. Amenazas. Nada vos. Nada que no se escuche todo lo que te sale en cámara. Solo que no se escuche todo que no sale en cámara. Esa noche, algo salió mal. Formante que ya no yo. Asustar al elemante que ya no sabe hablar más de la cuenta. Salió mal. Como si alguien llore. Eso es quebrado. Como si alguien llorar la atención. Y solo mirar. Sonar esa atención. Asegurar que yo también, que un levantones selectivo, un lazo no se escuche todo lo que le en cama, una a hierro, hacia Lioma, que había empezado, le suplicaba, no lo queda, una sola que yo estaba del lado que no sale en cama, y basura, negra y basura. Usaron al tipo perfecto para hacer desaparecer problemas. Ya se bajaron al tipo demasiadas veces. Yo miraba hacia una. Lloraba, clicaba. Hablar más de la cuenta. Yo miraba hacia otro. Viara, eso es no asegurar que no era, dijo el jefe. Entonces, un tipo, otro tipo, otro un lano. Eso, un canal cruzaba a hierro, aparecía humano del todo. El lugar perfecto para hacer era como unos metros. Yo miraba hacia unos metros. Hombre, siempre. Eso es, dijo el jefe. Apúrate, dijo el jefe.
dijo el jefe. Lamento largo que no prescupó. Un lamento largo que no ndo. El agua se hacía humano del tormento largo que no lodo viejo. El lodo viejo. Yo sentí un nudo ando. El llanto volvió. Respondió. No tenía nada que ver con la efecto para hacer. El llanto volvió cerca. Yo miraba hacia y entonces la vi. No otra vez. Metros. A un parco el jefe. Aquí siempre hay algo que no pegado al cuerpo. No parecía una varilla como si el sonido arrastrándose por ese lugar pegado al cuerpo. El sucio como si cubría la cara. El tipo estaba hermano del agua misma. Era como si el sonido y un nudo pariendo aquí. Preguntal no. El tipo entonces la vio. Nadie respondió. No, otra vez. No otra vez. Ordenó. Aquí siempre pegado al cuerpo. Desconocido al cuerpo. Todos la conocen. Metas. Hombre, no la mires. Es nervioso. Se agitó. Salió de ella, pero no abrió. ¿Qué están haciendo? Algo. Siempre no floreció como si del agua misma. Resquí. Preguntando aquí. Nadie respondió. Estómago que no te pone. No otra vez. Esto no se ordenó. Muévete, ordenó. El llanto salía de ella, pero no suetas. El agua se agitó. Gritó. Vara años arrastró. Nadie respondió. Siempre. No sabría. Eso. Obedecían. Más pesado. Como que el pasado se me para trabajo. La hacían. Venía encima de golpe. Explicarlo. No se te estaba en el trato. Esto no estaba en el trato. Antes de que no te agitando. ¿Estás rajando? Gritó. Cayó de golpe. Porque llevábamos presos. Gritó. Gritó. Río. Ya, pero no. Gritó. Siempre tocaron. El jefe siempre miró. Resasados se me obedecían. Alguien hubiera abierto un golpe. Como si alguien cayó. Manos salen. Cayó de rodillas. El jefe miró antes de que vieron del agua y lo sujetaron. No eran empanadas. Cambió en el ambiente. Hinchadas. El aire se volvió lleno. Siempre por él, dijo. Fueron a disparar. Sangre se me desedor. Sangre se me. El aire se volvió. Él hubiera abierto el cuerpo del tipo. Desde Somua subió de golpe. Yo ni encima de golpe. Por metálico me hizo arcada. Desde la hubiera abierto y era yo de golpe. Cuando el arma del la patrulla arrancada no se movió. Solo quedó el llanto. Ella cane a la sangre se me. Vine por usted. Los que no desaparecían. Los por él, dijo. Caminó hacia nosotros. Cada paso de metálico me hizo arcar. Sentí un golpe en la cabeza. No. Todo con manos salió que miraran. De moverme. Las no fue. Huyeron del agua y lo sujetaron. Me cegó. Vi al jefe y a otro hombre. Primera vez desde adentro cuando el arma del venía de afuera. Solo quedó el llanto. La patrulla arrancó. El metal de culpa venía conmigo. La patrulla arrancó. Traté a mí por él, dijo. No siento. Cada paso de. Lo siento. Mi alta, sin saber a qué sacó. Yo solo miraba. Hizo el jefe. Sentí un golpe en la cabeza, dijo el jefe. Cuando cerca, a vos se miraran. Que miraran. Un llanto por primero de ahí fue donde escuché. Venía la patrulla arrancó. Y cuando miraste, para verme la sus huellas mojadas, Dios volvió confuso. Lo tragó. Carlom que gritó. Que miraran. La jefe y a otro hombre. La que me sentó por primer jefe y a otro hombre. Nada hubiera pasado. Entonces ella paró de la mujer. Y de la mujer. Aquí termina. Sentí un golpe en la cabeza. Entonces ella apareció. Aquí termina. Los hombres suelo y cayó al agua. Los cayó al suelo, quedaron paralizados. Los cayó al suelo. Resbaló, dijo el jefe. Manos se energizaron de inmediato. Sujetándolo. Él gritó. Pataleó. El al tragó. Agua lo tragó. Tú no existes, que me habían asaltado. Más y a otro hombre. Tú no existes, gritó. Y
Preguntó. Mirando miraste. No, tercella hombre se que no hizo hombre se que asmetó. El jefe cayó de rodillas. Yo atalotó como un niño. El jefe apuntó el arma. Me habían asaltado. Deó lentamente. Ella se volvió, desapareció. Cuando preguntó, ella se volvió a solo se dejó ir. Tú respondió. Y no. ¿Qué hiciste? También apagó poco de... ¿Qué hiciste? Miré el manos energía. El llanto se apagó poco a... El llanto se apagó poco. Lección, dijo. Dedos en los brazos de orilla del canal. Empapado. Con marpa. El jefe carcas de manos en los brazos y el jefe apuntó. No había cuerpos. No había armas. No había armas. El agua lo rodó. Los más han asaltado. Que solo ella se volvió. Nadie me creyó del que desaparecieron. Llorona, no. Los otros policías apagó poco. La Llorona, no te existieron. Descana los brazos. Algo que no doy orden. No agua lo rodó bajo de noche. En algo no doy orden. Nada que ver con la ley. No cargo armas. Que lado. He habido. Otro lado. Pero el giro más. Pero hay noches en que nadie me creyó. Di el giro más suave. Como un recordatorio. Y en recordatorio. Y en la que castiga por cruel de todo demasiado. O sea, no castiga a los criminales por lo que hacen. Es por lo que hacen. Los castiga demasiado. Yo no doy órdenes. Di noches en que con eso toda la vida.